En el vídeo de hoy vamos a leer sobre mi peor enemigo, el mundo de las matemáticas. Las matemáticas son un campo de estudio que descubre y organiza métodos, teorías y teoremas desarrollados y comprobados para las necesidades de las ciencias empíricas y de las propias matemáticas. Existen numerosas áreas de las matemáticas, entre ellas la teoría de números, que es el estudio de los propios números, el álgebra, que es el estudio de fórmulas y estructuras relacionadas, la geometría, que es el estudio de las formas y los espacios que las contienen, el análisis, que es el estudio de los cambios continuos, y la teoría de conjuntos, actualmente utilizada como fundamento de todas las matemáticas. Las matemáticas implican la descripción y manipulación de objetos abstractos que consisten en abstracciones de la naturaleza o, en las matemáticas modernas, entidades puramente abstractas a las que se les atribuyen ciertas propiedades llamadas axiomas. Las matemáticas utilizan la razón pura para demostrar las propiedades de los objetos, una demostración que consiste en una sucesión de aplicaciones de reglas deductivas a resultados ya establecidos. Estos resultados incluyen teoremas y axiomas previamente demostrados y, en caso de abstracción de la naturaleza, algunas propiedades básicas que se consideran verdaderos puntos de partida de la teoría en cuestión. Las matemáticas son esenciales en las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina, las finanzas, la informática y las ciencias sociales. Si bien se utilizan ampliamente para modelar fenómenos, sus verdades fundamentales son independientes de cualquier experimentación científica. Algunas áreas de las matemáticas, como la estadística y la teoría de juegos, se desarrollan en estrecha correlación con sus aplicaciones y a menudo se agrupan dentro de las matemáticas aplicadas. Otras áreas se desarrollan independientemente de cualquier aplicación y, por lo tanto, se denominan matemáticas puras, pero a menudo encuentran aplicaciones prácticas posteriormente. Históricamente, el concepto de demostración y el rigor matemático asociado aparecieron por primera vez en las matemáticas griegas, sobre todo en los elementos de Euclides. Desde sus inicios, las matemáticas se dividieron principalmente en geometría y aritmética, la manipulación de números naturales y fracciones, hasta los siglos XVI y XVII, cuando se introdujeron el álgebra y el cálculo infinitesimal como nuevos campos. Desde entonces, la interacción entre las innovaciones matemáticas y los descubrimientos científicos ha propiciado un aumento correlativo en el desarrollo de ambas. Los orígenes del pensamiento matemático se encuentran en los conceptos de número, patrones en la naturaleza, magnitud y forma. Estudios modernos de cognición animal han demostrado que estos conceptos no son exclusivos de los humanos. Dichos conceptos habrían sido parte de la vida cotidiana en las sociedades de cazadores-recolectores. El uso de hilo por los neandertales hace unos 40.000 años en un yacimiento en Abri-du-Marat, en el sur de Francia, sugiere que conocían conceptos básicos de matemáticas. El hueso de Ishango, encontrado cerca de las cabeceras del río Nilo, en el noreste del Congo, puede tener más de 20.000 años de antigüedad y consiste en una serie de marcas talladas en 3 columnas que recorren la longitud del hueso. Las interpretaciones comunes son que el hueso de Ishango muestra un recuento de la demostración más temprana conocida de secuencias de números primos o un calendario lunar de 6 meses. A medida que los humanos comenzaron a establecerse y formar comunidades, necesitaron un sistema más sofisticado para medir el tiempo, la tierra, los bienes comerciales, incluyendo conceptos como líneas paralelas. Las primeras sociedades agrícolas necesitaban realizar un seguimiento de las estaciones para el momento adecuado de la siembra y la cosecha. Los 3 documentos matemáticos más antiguos que se conocen. El primero es el Plimpton 322, que procede del 1900 a.C. Es una tablilla de barro de Babilonia que destaca por contener un ejemplo de las matemáticas babilónicas. Tiene una tabla de 4 columnas y 15 filas de números en escritura cuneiforme de la época. El siguiente es el Papiro matemático de Golenishev,
del 1890 a.C. Fue llamado así en honor a su primer propietario, el egiptólogo Vladimir Golenishev. Es un papiro matemático del Antiguo Egipto que contiene varios problemas de aritmética, geometría y álgebra. Golenishev compró el papiro en 1892 o 1893 en la ciudad de Tebas. Posteriormente entró en la colección del Museo Estatal Pushkin de Bellas Artes de Moscú, donde permanece hoy. Lo más probable es que el texto se escribiera en la 13ª dinastía y se basase en material más antiguo que probablemente data de la 12ª dinastía de Egipto, aproximadamente en 1850 a.C. Y el tercero, el papiro matemático de Rind, que proviene del 1650 a.C. Está redactado en escritura hierática y mide unos 6 metros de longitud por 35 centímetros de ancho. Se encuentra en buen estado de conservación y el texto, obra del escriba Ahmes, bajo el reinado de Apophis I, es copia de un documento de la época de Amenemhat III. Y ahora vamos a leer una sección sobre figuras importantes dentro de la historia de las matemáticas. Vamos a ir más o menos en orden cronológico y el primero es Pitágoras. Pitágoras de Samos nació alrededor del año 570 a.C. en la actual isla griega de Samos, y su influencia en las matemáticas ha sido profunda y duradera. Pitágoras es conocido por su teorema, que afirma que la suma de las áreas de dos cuadrados de un triángulo rectángulo es igual al área de un cuadrado sobre la hipotenusa. Este teorema no solo revolucionó la geometría, sino que también impulsó descubrimientos en trigonometría y cálculo. Y el siguiente es Euclides. Euclides de Alejandría es considerado uno de los matemáticos más influyentes de la historia. Su obra Los Elementos expuso muchos de los principios básicos de la geometría que aún se utilizan en la actualidad. Los elementos de Euclides constan de 13 libros con 465 proposiciones que abordan temas geométricos como el teorema de Pitágoras y las secciones cónicas. Los Elementos se considera una de las obras más importantes de las matemáticas. Y el siguiente es Arquímedes. Arquímedes fue un famoso matemático e inventor que residió principalmente en Siracusa. Incluso ayudó a defender la ciudad contra la invasión romana en el 213 a.C., construyendo máquinas de guerra que retrasaron considerablemente al ejército invasor. También es conocido por crear el principio de Arquímedes, un principio hidrostático. Además, inventó un dispositivo para elevar agua llamado el tornillo de Arquímedes. En la siguiente, Hipatia. A Hipatia, matemática griega que vivió en Alejandría durante el siglo IV después de Cristo, se le atribuyen varias contribuciones importantes al campo de las matemáticas. Uno de sus inventos más significativos fue la creación del hidroscopio, un dispositivo que utilizaba los principios de la dinámica de fluidos para medir la gravedad específica de los líquidos. Este instrumento fue un precursor temprano del hidrómetro moderno, ampliamente utilizado en diversos campos como la química, la vinificación y la elaboración de cerveza. La obra de Hipatia se centró principalmente en las matemáticas, en particular en la geometría, la astronomía y la astrología. Aryabhata. A Aryabhata, matemático y astrónomo indio del siglo V después de Cristo, se le atribuye el desarrollo de varios conceptos importantes en álgebra y trigonometría. Aryabhata también fue uno de los primeros matemáticos en usar el cero como marcador de posición en números y ecuaciones. Su trabajo sobre trigonometría introdujo el concepto de seno y coseno. Y Brahmagupta. Brahmagupta, matemático y astrónomo también indio, activo en el siglo VII después de Cristo, fue un importante contribuidor al campo de las matemáticas. Es conocido por ser el primero en reconocer el cero como número. Su libro contiene muchos conceptos matemáticos importantes como operaciones aritméticas con el cero, números negativos, raíces cuadradas y ecuaciones algebraicas.
Utilizó estos conceptos para resolver problemas matemáticos como hallar el área de un triángulo y calcular el volumen de una esfera. Fibonacci. Leonardo Fibonacci fue un matemático medieval nacido en Pisa en 1170. El matemático, también conocido como Leonardo Pisano, introdujo los números indoarábigos en Europa al publicar el libro del Ábaco en 1202. Es conocido principalmente por su secuencia de Fibonacci. Isaac Newton. En 1665, la Universidad de Cambridge se vio obligada a cerrar debido a la peste. Sin embargo, esto solo aumentó la productividad de Newton. Comenzó a teorizar que las observaciones y la experimentación eran mejores maneras de aprender sobre matemáticas y el universo, en lugar de simplemente leer trabajos anteriores. Además de las matemáticas, Newton realizó grandes contribuciones a la física y a la astronomía. En 1671 inventó un nuevo tipo de telescopio que utilizaba espejos en lugar de lentes. Este era 10 veces más ligero, pero más potente que los telescopios de la época. Publicó notas que establecían las 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal en el año 1687. Ada Lovelace. Ada Lovelace es conocida como la primera programadora de computadoras. Esto se debe a que escribió un algoritmo para una máquina de computación, la máquina analítica de Babbage, para su mentor, Charles Babbage. En particular, inventó la teoría del bucle, un método para que la máquina repitiera una serie de instrucciones. Esta teoría todavía se utiliza en la programación informática actual. Albert Einstein. Este matemático y físico teórico es sin duda uno de los matemáticos más famosos. Desarrolló las teorías de la relatividad especial y general y ganó el premio Nobel por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Alan Turing. El matemático británico Alan Turing es uno de los matemáticos más importantes y a menudo se le considera el precursor de la informática moderna. Él, junto a su equipo, diseñaron una máquina de descifrado de códigos conocida como Bombe. Esta máquina resultó increíblemente eficaz, permitiendo que el criptoanálisis en Bletchley Park obtuviera información militar descodificada de Alemania. Para 1942, Bletchley Park contribuía a descodificar unos 39.000 mensajes al mes. También diseñó la primera especificación completa de una computadora digital electrónica multiuso con programa almacenado. También quiso ser el primero en inventar las computadoras digitales, pero se le adelantaron. Es también conocido por crear el primer manual de programación informática y su hipótesis sobre la inteligencia artificial. Y el último de la lista, Stephen Hawking. Hawking es conocido por su trabajo como físico teórico. Escribió o coescribió 15 libros. Entre sus contribuciones más significativas se incluyen Breve historia del tiempo, El universo en pocas palabras, Una historia más breve del tiempo y El gran diseño. En estos libros exploró temas como la creación del universo, la teoría del Big Bang, la teoría de cuerdas, los agujeros negros y la cosmología. El signo igual fue inventado en 1557 por el matemático galés Robert Record. En 1631, el matemático inglés William Oughtred introdujo el símbolo de multiplicación en su libro Claves de las matemáticas. También introdujo las abreviaturas seno y coseno para las funciones de seno y coseno. El símbolo mayor o igual que fue introducido por primera vez por el científico francés Pierre Puget en 1734. Y el matemático austríaco Christoph Rudolph fue el primero en utilizar el símbolo de la raíz cuadrada en forma impresa. Se publicó en 1525 en Die Cos. Y el matemático inglés John Wallis introdujo el símbolo matemático del infinito en 1655 en su Arithmetica Infinitorum. Y en 1637
El filósofo René Descartes fue el primero en utilizar la notación superíndice para elevar números y variables a potencias. Un círculo tiene 360 grados debido a las antiguas prácticas babilónicas y sumerias, quienes utilizaban un sistema numérico sexagesimal de base de 60 y observaron que la trayectoria del Sol tardaba aproximadamente 360 días en dar una vuelta completa al cielo. Se eligió el número 360 por ser un número altamente compuesto con números divisores, lo que lo hace conveniente para dividir el círculo en muchas partes prácticas y más pequeñas, como las horas de un reloj. El término álgebra proviene de la palabra árabe al-jabr, que significa la reunión de las partes rotas. ¿Por qué generalmente usamos la letra X en una ecuación en lugar de otra letra? En su libro La Geometry, Descartes usa X, Y y Z para representar cantidades desconocidas. No estamos completamente seguros de por qué lo hizo, puede que se debiera simplemente a que esas letras van al final del alfabeto, pero según una teoría se debía a que su impresora tenía muchas letras extra. En aquel entonces las impresoras no eran máquinas, eran personas que sacaban letras de cajas y las organizaban en sellos gigantes que luego podían usarse para imprimir cosas en hojas de papel. En francés, las letras X, Y y Z son poco comunes, por lo que era menos probable que las impresoras se quedaran sin ellas que con cualquier otra letra. El punto decimal es al menos 150 años más antiguo de lo que los historiadores creían, y se remonta a la década de 1440, no a 1593. El historiador de matemáticas Glen van Brummelen descubrió que un comerciante veneciano del siglo XV llamado Giovanni Bianchini usaba el punto decimal en sus tablas de datos y mediciones astronómicas como las distancias. El trabajo de Bianchini demostró que el punto decimal formaba parte de un sistema aritmético fraccionario decimal completo para diversos usos prácticos, precediendo siglos al primer uso comúnmente aceptado por Christopher Clavius. En una sala de 23 personas hay un 50% de probabilidad de que 2 personas cumplan años el mismo día. La secuencia de Fibonacci en la naturaleza. La secuencia de Fibonacci, introducida en Occidente por Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, en el siglo XIII, es una serie de números donde cada número es la suma de los dos anteriores. Esta secuencia aparece con frecuencia en la naturaleza, como en la disposición de las hojas en un tallo, el patrón de una piña y la espiral de una concha. Una baraja de 52 cartas tiene 52 posibles disposiciones factoriales, una cifra enorme que se escribe con 8 seguido de 67 ceros. Se conoce como el sombrero a una pieza de 13 lados que constituye la primera pieza monoazulejo aperiódica descubierta, una forma única que puede revestir una superficie plana sin espacios y sin crear un patrón repetitivo. Descubierta en 2023, esta pieza resuelve un problema matemático centenario, ya que anteriormente se creía que se necesitaban 2 o más piezas diferentes para el alicatado aperiódico. Si bien no es práctico para la colocación generalizada de azulejos o en cocinas debido a sus complejas reglas de colocación, el sombrero ha inspirado diversas aplicaciones artísticas y decorativas. El antiguo manuscrito indio Bakshali contiene cientos de puntos que funcionan como símbolos de cero, considerados los primeros ejemplos conocidos del símbolo del cero y su antecesor. La datación por carbono del manuscrito, hallado en el actual Pakistán, reveló que data del siglo III o IV, anterior a otros usos conocidos del símbolo y demostrando el desarrollo temprano del cero en la India como concepto matemático. Y los números romanos no tenían signo para representar el cero. Por lo tanto, el cero no se podía representar en la lengua romana. El concepto romano de números se utilizaba principalmente con fines prácticos más que en las matemáticas abstractas. La palabra latina nulla, ninguno, se utilizaba para representar el concepto de cero,
y la letra N se utilizó posteriormente como abreviatura de nulla o nihil, nada, en contextos medievales. Albert Einstein llamó a Emmy Noether, matemática alemana, la mujer más influyente en la historia de las matemáticas. Sus contribuciones clave incluyen el teorema de Noether, que conecta las simetrías en los sistemas físicos con las leyes de conservación, y trabajos fundamentales en álgebra abstracta, específicamente en lo que respecta a estructuras algebraicas como grupos y anillos. No existe el Premio Nobel de Matemáticas. El testamento original de Alfred Nobel estableció premios en física, química, medicina, literatura y paz, pero no incluyó las matemáticas. Si bien no se conoce la razón definitiva, se cree que Nobel pudo haber considerado las matemáticas demasiado teóricas para su utilidad práctica. Hubo un simple error relacionado con una discrepancia entre una cifra que Newton conocía y una que utilizó en una ecuación de los Principia Mathematica, descubierta en 1987 por el estudiante Robert Garisto, casi 300 años después de su publicación en 1687. Alrededor del año 240 a.C., el erudito griego Erastótenes, director de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, calculó la circunferencia de la Tierra con notable precisión utilizando las sombras proyectadas por el Sol en diferentes lugares. Lo hizo sin salir de Egipto, comparando las mediciones de Alejandría con los datos recopilados en Siena, situada al sur. Su método consistía en medir el ángulo de los rayos solares al mediodía del solsticio de verano en ambas ciudades y, utilizando la distancia conocida entre ellas, calcular la circunferencia total del planeta. Su circunferencia calculada fue de aproximadamente 40.000 kilómetros. Esto era increíblemente cercano a la medida científica moderna de la circunferencia de la Tierra, que es de unos 40.075 kilómetros. El concepto de calculadora se originó a partir de herramientas antiguas como el ábaco, que fueron los primeros dispositivos para realizar cálculos aritméticos. Si bien el ábaco ya no es el dispositivo matemático más utilizado a nivel mundial, representan los principios fundamentales del conteo y el cálculo que evolucionaron hasta convertirse en los dispositivos digitales modernos. El 21 de septiembre de 1997, el USS Yorktown quedó varado durante casi 3 horas después de que un miembro de la tripulación introdujese 0 en una base de datos, lo que provocó un error de división por 0 que provocó el colapso de los sistemas informáticos de la nave inteligente recientemente actualizados. El error en el administrador de datos remotos generó un efecto dominó, apagando la propulsión de la nave y otros sistemas críticos. La única obra de Shakespeare que contiene la palabra matemáticas es La fierecilla domada, y la contiene en 3 ocasiones distintas. Y ahora vamos a leer una corta sección sobre curiosidades relacionadas con matemáticos, no necesariamente con matemática. Cuando Blaise Pascal, del 1623 al 1662, tenía 1 año, enfermó de gravedad con una afección llamada Tombean-Chartres, lo que significa que su cuerpo se consumía como si estuviera recluido en un calabozo. Las malas lenguas locales afirmaban que una bruja lo había maldecido, y cuando sus padres interrogaron a la acusada con la esperanza de desmentir los rumores, ella confesó haberlo hecho. Supuestamente, la curación de Pascal implicó un ritual que requería hierbas especialmente seleccionadas y el sacrificio de un gato. Pierre de Fermat, del 1607 al 1665, no fue un matemático ni científico profesional. Era abogado y funcionario de su gobierno local y solo se dedicaba a las matemáticas como afición. Aun así, las cartas que escribió a intelectuales de toda Europa allanaron el camino para una serie de descubrimientos importantes, y sus teoremas y conjeturas han desafiado a aficionados y profesionales durante siglos. Su famoso último teorema ostenta el récord de mayor número de demostraciones erróneas jamás publicadas. No se demostró correctamente
hasta el año 1994. Girolamo Cardano, del 1501 al 1576, era hijo de un hombre que había ayudado a Leonardo da Vinci con su geometría. Cardano se convirtió en un médico experto conocido en toda Europa, con reyes, reinas y altos funcionarios de la Iglesia que le ofrecían sus servicios. Pero también era un jugador compulsivo que malgastaba la mayor parte de su dinero y escribió libros de astrología que le causaron problemas con la Iglesia. Su propio hijo lo entregó a la Inquisición romana a cambio de un trabajo. Florence Nightingale, del 1820 al 1910, es conocida como la inventora de la enfermería moderna, pero también fue una reformadora social y pionera en el uso de la estadística. Y realizó la mayor parte de ese trabajo desde su cama, donde estuvo confinada durante casi 25 años debido a una enfermedad crónica que contrajo en los campos de batalla de la Guerra de Crimea. Sus artículos, que abogaban por la reforma en la India británica, eran tan detallados que un periódico indio creyó erróneamente que había visitado su ciudad. De hecho, rara vez salía ni siquiera de casa. John von Neumann, del 1903 al 1957, era el tipo de estudiante que sus compañeros de clase debieron odiar. A veces llegaba a la escuela y admitía no haber estudiado sus tareas, pero aún así obtenía mejores resultados que la mayoría de la clase en la discusión del día. Durante 2 años asistió a la universidad simultáneamente en Budapest y Berlín, apareciendo en Budapest solo cuando llegaba la hora de un examen que aprobaba con facilidad. Charles Babbage, del 1791 al 1871, es conocido como un pionero de la informática. Sin embargo, en su época era más conocido por organizar grandes fiestas. Cualquier intelectual londinense de renombre quería una invitación a las reuniones de Babbage los sábados por la noche. Ada Lovelace, del 1815 al 1852. Era hija de una celebridad. Su padre era George Gordon, Lord Byron, un poeta conocido tanto por su comportamiento escandaloso como por su poesía. Lovelace nunca lo conoció, ya que la desgracia y las deudas obligaron a Byron a abandonar Inglaterra cuando tenía solo un mes. Al igual que los hijos de famosos hoy en día, Lovelace creció bajo la intensa mirada de la prensa, a la que le encantaba alimentar rumores a un público ávido de chismes. Una de las razones por las que se dedicó a las matemáticas fue porque le dieron la disciplina mental necesaria para evitar sus propios escándalos. Benoit Mandelbrot, del 1924 al 2010, descubrió su singular talento matemático mientras huía durante la Segunda Guerra Mundial. Él y su hermano pasaron por una red de casas de acogida, adoptando identidades falsas y viviendo vidas diferentes. Durante un tiempo, Mandelbrot se hizo pasar por estudiante en un internado de Lyon y mientras asistía a una clase de matemáticas que no debería haber podido entender, se dio cuenta de que podía reimaginar problemas complejos de álgebra como problemas de geografía que luego supo resolver. Y lo último por hoy, Edward Lorenz, del 1917 al 2008, fue uno de los primeros científicos investigadores en tener uso exclusivo de una computadora, en lugar de tener que compartir el tiempo en una gran computadora central. La Royal McBee LGP-30, adquirida por el MIT, se llamaba computadora de escritorio no porque pudiera colocarse sobre un escritorio, sino por su tamaño. Además, pesaba 360 kilos y sonaba como un pequeño avión volando a baja altura. Y fue suficiente para que Lorenz trabajase en lo que hoy conocemos como el efecto mariposa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por hacer clic. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.